Muy bienvenidos todos a este conversatorio de hoy, miércoles 14 de febrero. Yo soy Lina María López, gerente comercial en sus finanzas. Llevo 7 años en esta empresa y me gusta hacer estos conversatorios así, con micrófono abierto, para contarles todo lo que yo he aprendido de mis clientes, que son los que me traen estos casos y estas historias que vamos a ver hoy. ¿Listo? Les cuento que todo lo que van a ver hoy es una recopilación de las grandes verdades que cuentan los clientes. O sea, las explicaciones y, como se llama el conversatorio, la verdad sobre los créditos de vivienda, lo que tu banco jamás te va a decir. ¿Por qué no te lo va a decir? Porque no es trabajo de ellos, no es por nada malo, no es su trabajo. El trabajo del banco es conseguir dinero para el banco, conseguir ganancias para el banco. El trabajo nuestro en sus finanzas es llevar información fidedigna, información útil y tenemos un propósito. Se los voy a compartir antes de empezar. Nuestro propósito es un país de propietarios. En el tiempo récord, en el menor tiempo posible, pagando lo menos posible. Y por eso estamos tan comprometidos con ir a todas partes, empresas, colegios, instituciones, a contar esto. Entonces ahora a mí me gusta hacerlo por internet y abrirle los ojos a la gente sobre ciertas cosas que de pronto no saben, de pronto no le han prestado atención, pero que sí son muy relevantes en el futuro de una familia. Veamos de qué se trata esto. Entonces, hoy vamos a tener 4 pedacitos. Voy a intentar ser corta. El primero se llama Ley de Vivienda. Bueno, les voy a presentar la empresa brevemente. Luego vamos a hablar sobre la ley de vivienda, cuáles son los beneficios de los que tanto se habla. Luego vamos a tocar el tema que más me gusta, la verdad, que es el de los abonos a capital. Porque imagínense que la gente cree que los abonos a capital, no, eso no los entienden y no entienden lo que pasa, que no debería pasar, pero pasa. Ahí les voy a mostrar las pruebas. Y por último vamos a hablar sobre VR. Resulta que el VR es un tema bien complejo y yo les voy a mostrar cómo funciona. Cuando uno entiende cómo funciona, entiende qué tiene que hacer para no terminar pagándole 5 veces la casa al banco. Lo último que voy a hacer después de esto es hacerles una pequeña propuesta para los que quieran y les guste. ¿Listo? Entonces, vamos rápido para que nos rinda. En sus finanzas, ¿por qué sus finanzas se ponen en esta tarea? Porque sus finanzas es una empresa que se fundó en el 2012 dedicados a asesorar y gestionar acerca de los créditos de vivienda en reducción de tiempo y en cambio de VR a pesos. Ya hemos beneficiado 14.800 familias, vamos para 15.000. Nos dedicamos a ayudarles a que pongan el crédito a su medida, para que no le regalen plata a los bancos. Básicamente es eso. Somos un montón de personas que vamos por todo Colombia contando este cuento bonito. Como les decía, vamos a las empresas, los colegios, instituciones. Así que si usted está viendo esta charla, quiere invitarnos, allá vamos, a donde quieran. Hemos ido a iglesias, colegios, de todo, porque nos gusta que la gente conozca sus derechos, que esté informada. Ya si usted sabe las cosas y no hace nada, pues ya está en sus manos. Pero qué injusto que no sepa, ¿cierto? Básicamente, la invitación de toda esta charla, toda, es una invitación a la inteligencia financiera. ¿Desde qué punto? Desde pensar en la familia. Trabajar con el presupuesto que se tiene de manera inteligente, optimizándolo. Y de esa manera seguramente vamos a ayudarle a que pueda hacer realidad otros sueños. Por ejemplo, otra casa. Por ejemplo, un carro, un negocio productivo, pensionarse más rápido. Por ejemplo, cada persona tiene diferentes objetivos, ¿sí? Pero todo lo que yo le voy a contar hoy es cómo se trabaja con la plata del banco. De eso es de lo que vamos a hablar. Específicamente en el rubro de los créditos de vivienda. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar aquí a participar. ¿Ustedes qué opinan? Yo les cerré micrófonos por las interrupciones indeseadas, pero pueden abrirlos si quieren participar. ¿Ustedes qué creen? ¿Los bancos hay que amarlos o hay que usarlos? Mejor usarlos, ¿cierto?
Mejor usarlo siempre. Son una herramienta, como un martillo. Con ellos puedes construir o puedes destruir. Te puedes llenar de tarjetas de crédito y terminar endeudado y pagando miles de intereses. O puedes aprovecharlos, apalancarlos y sacarles partido. De eso vamos a hablar hoy. Listo. Vamos al grano con esto en mente. Los bancos no son malos, vamos a usarlos. Hablamos de la ley de vivienda. Esta es una ley nuevecita, vamos a hablar 5 minuticos de ella. Es una ley que nace en 1999 a raíz de ese caos que hubo con el UPAC. Imagínense que más de 300.000 familias prefirieron devolverle la casa al banco que seguirla pagando, porque valía más, perdón, valía menos la casa comercialmente que lo que le debían al banco, a pesar de que llevaran 10 o 15 años pagando. Todos conocemos a alguien que pasó por ahí. Dicen que más de 1.000 personas se suicidaron. Entonces, nace esta ley y son 16 páginas de beneficios y de estipulaciones. Digamos que le puso un techo y un piso a los bancos. De alguna manera esta ley les dijo, usted puede estar entre estos decimales en las fórmulas, usted puede hacer esto, 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 esto. ¿Listo? ¿Qué derechos son? Por ejemplo, vender cartera a otro banco. Y aquí va el primer tip de hoy. Si usted tiene una tasa alta en su crédito de vivienda o tiene un plazo muy largo, debe averiguar si su crédito aplica para venta de cartera. Con eso seguramente se puede ahorrar unos milloncitos. Y teniendo en cuenta que si tiene subsidio, debe preguntar si se lo conservan, teniendo en cuenta que no todo el mundo aplica. ¿Por qué? Algunos porque tienen una tasa que no es negociable y otros porque su comportamiento crediticio no los hace ser buen cliente para los otros bancos. Entonces, pues hay que mirar hasta qué punto. Ya no somos propiedad privada de un solo banco. Eso era en tiempo pasado. Ahora hay que ser astutos e irnos con el mejor postor. Derecho a la información del crédito. Yo espero que cada persona que pase por estos conversatorios, y yo creo que ya han pasado más de 1.000, haya aprendido la importancia de este. Imagínense que hemos tenido personas que no leen su extracto y creen que están a 20 años y van a ver y están a 30. O dicen es que yo tengo subsidio, a mí me lo dieron. Mira uno, no tienen subsidio. O, por ejemplo, le están cobrando algo que no le deben cobrar. Entonces, la segunda invitación es, usted va a coger su extracto, le va a hacer seguimiento y va a entender qué le están cobrando, cómo se lo están cobrando, por qué se lo están cobrando. Y si hay algo que no lo entienda o que le genere duda, vaya al banco, pregunte. Y si no le responden, escriba, derecho de petición. Solicito que me expliquen tal cosa, envíenme mi plan de pagos, quiero saber tal otra. ¿Listo? Ese es el segundo trato de hoy. Tercero, voy a saltarme uno y hablo del tercero. Derecho a elegir la aseguradora. Resulta que los créditos de vivienda en Colombia están obligados a estar cubiertos por una póliza de seguro de vida, incendio y terremoto. Y los bancos hicieron negocio de eso. Ellos mismos le cobran el seguro. Si usted es inteligente y saca el seguro de ahí, muy posiblemente se ahorre un 20, un 30, hasta un 50% pagándolo anualmente. Hay que revisar primero si vale la pena y segundo, que si se lo endosen pues en el banco. ¿Listo? Viene otro tip. Si alguno de los créditos que están en esta charla o que ve la charla está en una copropiedad, le recomendamos que vaya donde el administrador y haga que le pase una póliza, una copia de la póliza colectiva de incendio y terremoto. Muy posiblemente esa póliza colectiva del conjunto o el edificio, o, bueno, la copropiedad, le sirve para endosar ese seguro y se lo ahorraría por el resto del crédito. Entonces usted lleva la copia al banco, pide que se la revisen y dice, ¿con este me puedo quitar el seguro? Y le tienen que decir, ¿listo? Ahora, dos derechos con los que trabajamos en sus finanzas son prepagar el crédito sin penalidad y aumentar o disminuir el plazo. ¿Qué pasa? En Colombia se les metió en la cabeza a los bancos
Las personas cabemos en tres casillas, digámoslo así. O el crédito cabe para 15 años, o para 20, o para 30. Ellos no conocen plazo de 17 años o plazo 23. Entonces, todo el resto, intereses. ¿Listo? Si tú aumentas el plazo, porque por ejemplo necesitas bajar la cuota, sabes que vas a pagar más intereses, pero estás en tu derecho para no quedar en una mala calificación. Lo mismo sucede cuando se va a disminuir el plazo. Ahí sí nos toca recurrir a vías jurídicas porque pues, los bancos son bien divertidos y dicen que la única forma de disminuir el plazo es haciendo bonos a capital. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque uno ya tiene un contrato firmado, porque uno ya hizo un acuerdo, por todo. Cuando vamos a sus finanzas negocia con el banco para mejorar las condiciones y disminuir el plazo, lo que buscamos es prepagar el crédito sin penalidad. Ahí se unen las dos. Entonces, ¿hay que pagarles antes? Sí, para poder disminuir el plazo. Sí, pero en sus finanzas sabemos cómo hacerlo inteligentemente, con abonos inteligentes. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. Voy a hacer una pregunta para los que están en sala. De los que están en sala, ¿alguno ha hecho un abono a capital? Sí, yo. Luis, ¿cuánto fue tu abono si me puedes contar? No, en muchas inversiones que he realizado se hace un abono de acuerdo pues a a la capacidad que tenga uno en el momento, ¿cierto? Ya Ok, sea a mitad de año o en diciembre, que cuando uno ha recibido de pronto un dinero extra por una prima o, ¿cierto? De acuerdo pues al trabajo que uno tenga, son abonos inteligentes que uno hace cada 6 meses, ¿cierto? Para reducir el tiempo. ok. Eh, ¿En crédito de vivienda? Sí, en crédito de vivienda y en créditos de libre inversión y también en créditos del agro. Se maneja para todo tipo de crédito porque de acuerdo a la ley de Colombia, cualquier tipo de crédito que uno abone, en ese momento se puede recibir ese tipo de beneficio, ¿cierto? Que no tiene Cierto, ningún tipo de penalidad. completamente. Lo que estás diciendo es cierto, totalmente. ¿Sí? A ver, les cuento de por qué hablo tanto de ese punto. Resulta que lo que hemos aprendido con la experiencia, por eso les decía cuando empecé la charla, esto que les voy a mostrar hoy es lo que le queda a uno como asesor de hablar con los clientes, ¿sí? De que vengan y le traigan sus extractos. Mi jefe dice que los colombianos podemos padecer de dos enfermedades si no nos entrenamos. Desconocimiento en temas jurídicos y desconocimiento en temas financieros. Y sabemos que un muy amplio porcentaje de la población sufre de eso, ¿cierto? Las variables que afectan un crédito son el monto, la tasa, el tiempo, el sistema de financiación que tenga. Y si queremos mirar cuánto va a terminar pagando, entonces también tenemos que mirar en qué altura va el crédito, cuánto lleva pagado y si tiene o no tiene subsidios. ¿Listo? Nuestra asesoría y nuestro servicio es exclusivo para los créditos de vivienda. En los créditos de vehículo y en los otros créditos hay otras políticas en los bancos. Pero si uno usa la lógica colombiana, digámoslo así, los créditos de vivienda sabemos que se terminan pagando de 2 a 3 a 4 veces, dependiendo de esas variables. ¿Por qué? Depende del tiempo, la tasa, el monto, el subsidio, el sistema. ¿Listo? Resulta que para los créditos de vivienda aplica este sistema de financiación que están viendo acá en el gráfico. Primero, esto es por años, cada año del crédito. Si un crédito fuera 15 años, por 100 millones, para poner un ejemplo, terminan pagando 300 millones, más o menos, dependiendo de la tasa. ¿Por qué? Porque en los primeros años la participación a capital en cada cuota es pequeña y la participación del interés es muy alta. Entonces la persona va pagando su cuota muy contenta y muy tranquila que porque, qué dicha, me prestaron para mi casita, pero por allá en el año tercero, cuarto, quinto, busca a alguien de sus finanzas o está muy aburrido si no lo encuentra, si no lo conoce, porque se da cuenta que lleva muchas cuotas pagadas y muy poquito abonado a capital. Esto se conoce como el sistema francés.
y es que los bancos tienen derecho a cobrarse sus intereses prácticamente por adelantado. Mire, la participación amarillita es la participación de interés. ¿Qué pasa cuando las personas hacen abono a capital? Resulta que pueden pasar varias cosas, como se los voy a mostrar en los ejemplos ahorita. Hay personas que hacen abono a capital con conciencia de que lo que quieren hacer es extinguir el saldo. O sea, debo 100, abono 10, abono 10, ya debo 80, abono 10, ya debo Hola, ¿cómo 60. estás? Un segundo, por favor. Listo. Entonces, la persona que está haciendo eso, digamos que entre comillas no está muy atenta, quizás no sabe o quizás no le importa qué recálculo está teniendo el crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que dice la ley 546 del 99 es que el crédito se debe recalcular. No es lo mismo deber 100 millones que deber 80. Si tú abonaste 20, te tienen que recalcular tu crédito para un nuevo plazo o una nueva cuota según cada uno elija. ¿Listo? ¿Qué vemos nosotros en la práctica todo el tiempo? Hoy solo les voy a mostrar tres casos, pero todo el tiempo vemos que cuando la gente hace el abono, por ejemplo, de 20, le restan 20 millones del saldo y en la aplicación le disminuyen cuotas de acá, del final del crédito, donde la ganancia en intereses para la persona que hizo el esfuerzo de abonar 20 millones es este poquito de amarillo, ¿sí? Eso es en la práctica. Puede haber casos, yo no soy sesgada ni terca a que haya bonos bien aplicados, puede haberlos, pero les cuento que mi hijo trabaja en la vivienda 4 años, tengo amigos de Bancolombia que me dicen así funciona. Eso es como una papa caliente dentro del banco, un abono de 20 o de 30, porque la aplicación no es que reste el saldo, la aplicación es que se recalcule como si ya no debiera lo que es. ¿Listo? En sus finanzas lo que hacemos, porque lo quiero explicar para que quede claro los ejemplos, es que ese abono se vaya a las cuotas y elimine cuotas de acá, del comienzo. ¿Con qué objetivo? Con que la persona vea mucho ahorro en interés. ¿Listo? Como dije, eso se entiende mejor con los ejemplos. Pueden preguntar cuando necesiten, pero les agradezco si me dejan terminarlos cada caso para que nos rinda más. ¿Listo? En el artículo 17, numeral 8 de la ley, dice que podrán prepagarse total o parcialmente y si es un prepago parcial, el deudor tendrá derecho a elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Voy a mostrarles este caso. Este caso es un caso de un cliente que tenía cuota de 1.790.000. Le faltaban 158 cuotas, llevaba 22. ¿Cuánto debía cuando estaba con esa cuota? 123 millones. ¿Listo? Para los que nos gustan las cuentas, esto es re fácil de entender. 50 millones abonó y pidió disminución de plazo. ¿Listo? En enero del 2014. Resulta que este señor en junio del 2014, ¿qué aplicación tuvo su abono? ¿Y por qué digo junio? Él nos pasó el abono en junio, el extracto en junio, después de que llevaba 4 meses peleando con el banco, pidiéndole, arrégleme mi abono, ¿qué pasó con mi abono? Yo no veo qué pasó aquí. ¿Por qué? Porque dice 70 millones 393, sí le rebajaron el saldo. O sea, no se robaron la plata, como por ahí dicen los que no saben. Tiempo, que fue lo que él pidió, no le redujeron, debe el mismo. Valor de la cuota, le cambió, claro, 40.000 pesos. Si tú multiplicas 40.000 por 152, eso te da como 6.080.000. Si uno hace las cuentas así tradicionales, esa persona abonó 50 para ganarse 6 millones. Para mí eso no es negocio, ¿sí? Entonces, para él tampoco, porque seguía peleando con el banco. Él la cuenta que hizo
y la que le hicimos nosotros obviamente fue esta. Si no hubiera hecho el abono, Y no eran le puede pagar. 150. ¿Sabe que estoy entrando, señor? Tan chato. ¿Y por qué no parquea allá? William, te agradezco que me Ay. colabores cuidando tu micrófono. Si no hubiera hecho el abono, eran 158 cuotas de 1.790.000, o sea, 282 millones. Pero como hizo el abono, ahora tiene pendientes 6 cuotas de 1.750.000 que pagó en ese transcurso de tiempo. 152 que le faltan por pagar de 1.750.000. Eso da 276. Más 50 que abonó, 326. Nunca sabremos, porque él arregló el problema, ya les voy a mostrar, si le hubieran cobrado las últimas cuotas. Posiblemente no, posiblemente hubiera acabado con el saldo antes y se hubiera ahorrado unas cuotas. No sabemos, ¿sí? ¿Qué pasó? Él no se quedó así, más que hizo sus derechos de petición y sus cosas, y encontró un asesor de sus finanzas que le ayudó a arreglar el problema. Le ayudó a que llevara el crédito a 31 meses, pagando una cuota de 2.800.000. ¿Listo? 2.800 por 31 da 86.800.000. Quiere decir que va a pagar 86.800.000 en vez de lo que parecía que le iban a cobrar en el extracto, que son 264 millones. 120 cuotas menos, perfecto. ¿Cuándo se da cuenta que se le cumplió? Cuando ve su extracto. ¿Listo? 31 cuotas, ahí está doble, entonces pues está un poquito difícil la cuenta, pero da exacta. Yo ya la hice. Ahora, ese es el primer caso, que tiene dos situaciones ahí. Una pidió disminución de tiempo y le hicieron disminución de cuota. Dos, lo que le hicieron de disminución de cuota no corresponde con el esfuerzo de un abono de 50 millones, que era rebajarle 40.000 pesos. ¿Sí? Listo. Segundo caso. En este segundo caso, esta familia en su cuota 2, espérenme un segundo, pasó de 100 millones a 81. ¿Por qué? Porque abonó 20. Ahí se ve. ¿Listo? Resulta que va en la 2 de 180. Le quedan 178 pendientes, ¿cierto? Valor de la cuota, 1.071.000. ¿Qué pasa el mes siguiente? Cuota 3 de 180. Valor de la cuota, 1.071.000. Este abono no se aplicó. Sí se aplicó la reducción de saldo, vuelvo y aclaro, pero es que eso no es la aplicación real que pide la ley. ¿Listo? 5 cuotas, 1.071.000, 176 pendientes. Aquí no pasó nada. Cuando ella llega a que se le haga la propuesta para reducción, toma la opción 2, 90 cuotas, solamente le toca hacer un ajuste de 113.000 pesos. ¿Por qué? Pues porque ya había hecho un abono de 20. Con 113.000 pesitos le quedan 90 cuotas, va a pagar 106 millones, se ahorra 79 millones y se ahorra 84 cuotas. ¿Sí? ¿Y por qué hago la aclaración de los 113.000 para los que de pronto no conozcan nuestro servicio? Porque seguramente si ella no hubiera hecho el abono, lo que hubiera tocado hacer para llevar ese crédito a 90 cuotas eran por ahí 300.000. Pero como hizo el abono, con 113. Listo. En ese caso ya vimos, no pasó nada. El tercer caso lo explico porque aquí está la sugerencia de lo que nosotros le decimos a la gente que haga cuando quiera hacer abonos a capital. Listo. No es que no los hagan, es que sepan lo que van a hacer. ¿Listo? Esta familia debía 220 millones, prestó 220. Una tasa altica 14.25 para su época, 3.109.000 le pusieron de cuota. Llevaba 25 cuotas pagadas de 3.100.000 y estaba debiendo 215.000. ¿Por qué dije que lo que nosotros decimos que deben hacer? Porque lo que deben hacer es pedirle al banco que les ponga por escrito las dos opciones. ¿Por qué por escrito? Porque lo que no está por escrito con un banco no existe. ¿Sí? Cambian el empleado, cambian la política, se les olvida. Entonces, por escrito. ¿Listo? Esta familia lo pidió que le proyectaran las dos cosas y vamos a ver el negocio. Ya vimos que terrible. Solo le ha bajado menos de 5 millones de pesos la deuda después de 75 millones pagados en cuotas. Pero dijo, bueno, ¿y si abono 100, qué pasa?
100 millones de abono, casi la mitad de lo que debía. Uno diría, pues si abona la mitad, que le baje la mitad. No es matemática lineal, pero debería bajar harto. Le dice el banco, te dejo el mismo plazo, pero te bajo la cuota a 1.782.000, ¿sí? Entonces, hagamos cuentas. 155 por 1.782.000, 276 millones. Le sumamos los 100 del abono, 376. Sirve, va a pagar menos, 376, y es mejor que los 482 que le faltan por pagar, si no hace nada, ¿sí? Listo. Resulta que en la opción 2, este banco se pifió. ¿Por qué? Porque imagínense qué hizo lo que yo he visto que hacen la mayoría de veces con los abonos. Se fueron en lo que se llama adelanto de cuota. Es decir, cogieron los 100 millones, lo dividieron entre 3.109.000 y le dijeron que si abonaba 100, le quitaban 32.16 cuotas. O sea, capital, interés, seguros, todo cobrado igualito que si no hubiera abonado los 100. ¿Cómo se da cuenta uno? Pues porque va a terminar pagando lo mismo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hizo este cliente? No hizo ninguna, negoció que le bajaran tasa, chévere, se la bajaron al 12%, 12.25%, y aquí es donde se entiende por qué se ha vuelto tan famoso ese término de abono inteligente. ¿Listo? Pilas pues. Si se quedaba como estaba, evidentemente iba a pagar 412 millones. Ya le quedaron las cuotas de 2.800, 143 cuotas, iba a pagar 412. ¿Se acuerdan que lo mínimo en la otra era 376 si abonaba los 100? Acuérdense de eso. En la opción 2, que fue la que eligió, eran 72 meses abonando 1.355.000 de abono inteligente. Quiere decir que su cuota le iba a quedar de 4.241.000 en vez de 2.885. ¿Listo? Quiere decir que su paz y salvo lo va a tener pagando 305 millones en vez de 412. Se ahorra 107 millones comparado con los 412, pero nunca hizo el abono de 100. Realmente lo que hizo fue 72 abonos inteligentes de 1.355.000. O sea, como si hubiera llevado 97 millones, sin descapitalizarse y aplicados perfectamente porque le quitamos 71 cuotas. Literal, aquí sí le quitamos la mitad. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué decimos que el abono atomizado en el tiempo permite que la persona se capitalice? ¿Qué opinan de estos tres casos? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Abran sus micrófonos, por favor, que para eso es este conversatorio. No, para mí fue claro. Se nota la diferencia. ¿Ok? Voy a preguntarles algo. Si ustedes hubieran sido este cliente, que no me acuerdo ni cómo se llama, ¿ustedes hubieran hecho el abono de 100 o hubieran preferido negociar y quedar con 72 cuotas? ¿Qué hubieran hecho con los 100? Por ejemplo, ¿será que los 100 dan para sacar el 1.300.000 mensual? ¿Bien invertidos, bien trabajados? Y al final del ejercicio, ¿qué le queda a la persona? Los 100 en lo que los haya invertido y su crédito en 6 años. O sea, su propiedad libre en 6 años. Yo te puedo hacer una pregunta. Las que quieras. Mira, lo que pasa es que al principio él estaba pagando qué valor la cuota. Al principio cuando tomó el crédito, qué valor de cuota estaba cancelando él. Ya te muestro. Devolvámonos. 3.200.000, creo. Ya te digo. 3.200.000, ¿cierto? Perfecto. Él cuando hizo la solicitud pues de elegir ese plan, 3.109.000, sí. ¿cierto? Termina pagando una cuota de más de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Va a terminar pagando una cuota de 4 millones y algo, ¿cierto? ¿O Sí. estoy equivocado? No. Es ahí donde
Veo que de pronto el nicho de mercado tiene que ser una persona con total mayor flujo de caja y mayor liquidez al momento de solicitar el crédito, ¿cierto? No lo puedo hacer con una persona que esté de pronto sin poca capacidad o sin poca liquidez. Es un ofrecimiento que se le puede hacer a una persona con, claro, un mayor flujo de caja, más capacidad de endeudamiento, porque yo decirle a una persona, ven, cambia tu crédito de pagar 2 millones a 3 millones de pesos, se me va a asustar. ¿Cierto? Hoy en el mercado las personas, yo sé que va a obtener una reducción mucho en los intereses, más sin embargo, cuando solicitan un crédito, la mayoría de veces porque no tienen el capital, no tienen la liquidez o están de pronto obteniendo un descuento de beneficio tributario, ¿cierto? Yo te lo digo porque en Medellín se maneja así. En Medellín el 90% de las personas ya no, ya casi todos tienen un financiero o un contador tributario, ¿cierto? Uno les ofrece venga, aumente su cuota o hagamos una compra de cartera, que yo trabajo con ese tema, ¿cierto? Sesión hipotecaria, ley 30 donde yo les exijo o les doy pues como una asesoría en cuanto a disminución del plazo, pagando una cuota mucho más alta. ¿Por qué? Porque cuando les bajo el interés, ¿cierto? Les bajo el interés, la cuota va a ser mucho menor. Y las personas, ¿sabes qué me dicen? El 99% me dicen, no, yo prefiero pagar una cuota mucho menor que seguir pagando la misma. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas o ese mercado no tiene la capacidad de endeudamiento suficiente para poderse dar el lujo, dar el lujo de decir, no, yo voy a pagar 4 millones, 1 millón de pesos más, ¿cierto? Yo ahí, pues yo ahí observo como yo soy muy positivo, ¿cierto? Y yo sé que pues de 10 clientes uno me dirá que sí, pero yo ahí veo un obstáculo gigante, gigante por el tema de la capacidad de endeudamiento. No te Luis, imaginas en ¿me Medellín, permites? Medellín, dale, dime. Listo. Primero, veo que eres asesor nuevo, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces, lo primero que tienes que saber, y esto es para todos los clientes que están en la charla hoy, es que nuestro servicio es como un anillo hecho a la medida de la persona. Lo que nosotros hacemos es lo que el cliente quiera y pueda hacer. Y para cada cliente es la solución que él quiere, ¿sí? En este caso, él quiso subirle 1,5 millones porque quería, la pregunta ahí era si él, como cliente, que iba a abonar 100 millones, si era una respuesta que lo satisfaciera, ¿sí? Era mejor abonar los 100 o llevar 1,5 millones mensual, ¿sí? Aclaremos que al cliente le vamos a dar lo que él quiera, lo que él necesite. Ya viste que hay otros casos de personas que con 100, 150, 200. Entonces, para todos los clientes que están viendo la charla, la idea de nuestro conversatorio es ponerlos a pensar el día que quieran hacer un abono a capital, cuál es el impacto que va a tener, teniendo en cuenta qué va a pasar con ese abono. También de una vez, y hoy esta respuesta yo creo que es más acorde con lo que Luis está hablando, ¿cuánto va a terminar pagando en intereses? Si una persona está empezando con su crédito y va a pagar todos estos años de puro interés y con un abono inteligente de 100, de 200, de 300,000 pesos, puede quitarse 5, 7 o 10 años de intereses y está en su capacidad, pues maravilloso, juega con la plata del banco. ¿Listo? Lo que te vas a encontrar, Luis, es que nuestro servicio es hecho a la medida de cada cliente. ¿Por qué me devolvía esa lámina? Porque la idea es jugar con el sistema. El sistema, si tú trabajas en créditos, sabes que el sistema es indolente. Las personas terminan pagando demasiados intereses sin darse cuenta. Cuando se dan cuenta, llevan 4, 5, 6 años. Y resulta que pasa algo. Y aquí te vas a encontrar con una maravilla. Primero, desconocimiento. Lo que hacemos es mostrarle a la gente lo que puede hacer. Y segundo, lo más importante, es que generalmente la persona que empieza pagando una cuota de 3 millones, si aplica inteligencia financiera y organiza sus finanzas, en 1 o 2 años puede mejorar ese crédito. Y en 1 o 2 años puede volverlo a mejorar. ¿Listo? Lastimosamente, creo que me darás la razón, la mayoría de las personas toman el crédito sin saber lo que están haciendo, sino para que se los aprueben. Quieren es que les aprueben, necesitan el aprobado, pero cuando miran, tienen unos intereses muy altos por pagar. ¿Listo? Devolviéndome entonces, la pregunta es, ¿qué será mejor para una familia?
que tiene la capacidad, abonar 100 millones o abonar 1.355.000 cada mes, teniendo en cuenta que los 100 millones solamente le iban a dar un ahorro como de 30 millones y que se quedaba sin ellos. ¿Cierto que es evidente que es mejor el abono inteligente? Para el que puede, obviamente, como lo dijo Luis. Eso es hablando de los abonos a capital. Aquí tenemos un caso muy particular, amigos. Espero haberle respondido la pregunta a Luis. Este es un caso que me pasa mucho y por eso lo tengo ejemplificado. Muchas personas me dicen, Lina, pero es que yo ya lo estoy haciendo. Yo estoy llevando 500.000 pesos extra cada mes y estoy extinguiendo el saldo. Y yo, ok, veamos la aplicación. ¿Sí? Porque como les digo, yo a los bancos, después de 7 años de estar en estas, lo que no está por escrito no existe. Este es el caso de una persona que en octubre tenía cuota de 858, saldo de 60.500.000, debía 30, iba en la cuota 30, le faltaban 271. Y si miramos la aplicación del último periodo, vemos que la cuota era 458 capital, 379 intereses, ¿cierto? Y los seguros. Y decía por aquí, abono extra, 500.000. ¿A dónde dice que se fue el abono extra? A capital. Maravilloso. Al mes siguiente, 500.000 menos. Muy bien, se lo redujeron. ¿Cuántas cuotas le redujeron? Ninguna. ¿Cuánto le bajó la cuota? Nada. En este banco le redujeron el saldo. Maravilloso. En otros le hacen adelanto de cuota, es decir, cuota anticipada. Dicen, su cuota es 858, usted me abona 500.000. Cuando me abone otros 358, le quito una cuota. Cada banco, amigos, tiene políticas diferentes. Como usuarios financieros tenemos que ir al banco y averiguar, ¿sí? Vamos a averiguar qué pasó con ese abono, cómo es la política para abonar. Y la recomendación es, antes de abonar, pregunte, ¿qué va a pasar si hago ese abono? Y haga cuentas. ¿Me sirve o no me sirve? Lo peor que puede pasar es que le haga extinción al saldo. Bueno, eso es mejor que nada. Pero también los he visto como en el caso de dos, que literal se perdieron porque no pasó nada. ¿Listo? Luis y los demás, ¿alguna pregunta sobre la idea de hablar de los abonos a capital? ¿No? ¿No hay preguntas? Listo, vámonos con el último tema que es mi favorito. Y el más importante, que trabajemos con la gente. Ah, no, pero espérenme, me falta un Qué pena, pedazo. yo tengo una pregunta, qué pena, yo tengo una pregunta. Claro, Luis, cuenta. Es que yo, pues, apenas estoy aprendiendo, ¿cierto? El tema del abono inteligente me parece súper bacano porque las personas hoy en día solamente abonan al capital y no saben nada de, como dices ahorita anteriormente, pagar una parte al capital, ¿cierto? ¿Cuál Como es tu hacer ese abono pregunta? inteligente, Sí. ¿cierto? Ese abono inteligente. Ese, pues es que no entendí muy bien. Uno cuando adelanta las cuotas, ¿cierto? Por ejemplo, esos 100 millones que abonó la persona, abonaba una parte al capital, ¿cierto? Una parte al Todo capital. se va a capital. Todo se va al Todo. capital, Sí. pero en adelantando cuotas, o cómo, es que no entendí bien esa No, parte. me devuelvo y te lo explico con mucho gusto. Qué pena con Todo, usted. no te preocupes, pero pon atención para que lo veas. Esta persona debía 101, ¿sí? ¿Estás viendo la flechita? Sí, sí, Abono 20, queda debiendo 81. O sea, todos los 20 se los restaron del capital, ¿sí? sí, La pregunta sí. es, ¿qué pasó con ese abono? Si no le disminuyó cuotas y no le redujo la cuota, ¿qué cambio va a haber en su valor futuro a pagar? ¿Sí me entiendes? Va a pagar lo mismo que si no hubiera hecho abono. No se puede. De pronto lo va a extinguir un poquito antes. Todo eso lo vas a ver en el entrenamiento. ¿Listo? La ley Perfecto. es muy clara. Toda persona que haga un abono a capital tiene el derecho a que eso sea aplicado en su beneficio. Pues porque es que, ¿por qué va a pagar una persona 20 millones solo para que le reduzcan el saldo? Y queda pagando cuotas igual de capital, interés y seguros
como si no hubiera hecho el abono de 20, o de 50, o de 100. ¿Listo? Entonces, lo que Sí, sí, sucede sí. es anticipo de cuotas o adelanto de cuotas, es que simplemente las van sumando y las van restando, van sumando los abonitos, las van Y no restando tiene beneficio. y no pasó nada. Es como se adelantó y ya, ¿sí? En este caso Sí. puede que extinga un poco antes el crédito, pero no hay beneficio tampoco. ¿Por No, no qué? hay beneficio. Exactamente. Entonces, lo que se busca es que si alguien después de conocer esto quiere hacer abono, le pida a su banco por escrito. Y si quiere me llama o llama a cualquier asesor y le hace la cuenta. Venga, hagamos cuentas, Pepito. Me conviene, me sirve y por lo menos que se ahorre una buena cantidad. Comparémoslo con el abono inteligente y vas a ver la diferencia. Abono a capital es una cosa, que te resten del saldo y que veas la implicación según la ley del abono. Adelantar cuota es que te juntan pequeños abonos y te restan cuotas cuando vayas completando. Abono inteligente, que es lo que nosotros le ofrecemos a la gente, es una negociación diferente en la que hablamos con el banco para que recalcule la deuda. ¿Listo? Veámoslo en la práctica. Esta familia debía, antes de hacer la reducción, 199 cuotas de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? 1.076.000. En los 4 años que había pagado no había ahorrado ni una moneda de cuero. ¿Por qué? Pues porque imagínense, lleva pagados más de 44 millones y de esos solo se le habían ido 8 millones al capital. Le faltaban por pagar 214 millones, de los cuales 100 millones eran intereses. O sea, debía 114. Le hicimos el proceso con un abono inteligente de 480.000. Esos 480.000, ¿quién los determinó? El cliente. Él nos dijo, yo quiero pagar más rápido, yo me puedo ajustar en 480.000. ¿Listo? ¿Qué hicimos con esos 480.000? Le llevamos el crédito a 89 cuotas. Le quedaron de 1.555.000. Esa es la gran diferencia del abono inteligente al gran abono. Y es que es algo que está en la capacidad de la familia. ¿Sí? Quedó con 89 meses de abono inteligente, lo cual sería como haber llevado 42 millones en rama, así junticos al banco. Según los ejemplos que acaban de ver, ¿ustedes creen que si hubiera llevado los 42 millones, el banco le hubiera quitado 9 años de 1.000.000 de pesos? ¿106 cuotas? No, los bancos siempre adelantan las cuotas, siempre. Si el cliente no sabe decirlo o no es especialista, el banco siempre le va a adelantar las cuotas. No, y si lleva 480.000 pesos, no pasa nada. Adelanta. Entonces, Regala la plata. no, pues se adelanta y está bien, porque de alguna manera lo que está haciendo es buscar que su crédito termine más rápido, pero lastimosamente no es lo más productivo. Mientras que al hacerlo nosotros va a terminar pagando 138 millones. Iba a pagar 214. Se ahorró. ¿Cuánto se ahorró? Bueno, el 84% de los intereses. Listo. La Súper propuesta bueno, aquí, sí. la propuesta aquí para todos es, cada cliente va a decir cuánto puede ahorrar. Cada persona que tenga el crédito va a decir, yo me puedo ajustar. Es más, muchos de mis clientes lo que han hecho es, me acomodo. Yo me tengo que acomodar porque yo no le quiero regalar plata. Luis, te silencié el micrófono. Yo no le quiero regalar plata al banco. Yo no quiero trabajar para los bancos. Los bancos ya tienen mucha. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero voy a quitarme 4, 5, 6 años que son puro interés. Hay que recalcular el crédito. ¿Listo? Creo que con el ejemplo anterior esto quedó súper claro. Voy a seguir al último tema. ¿Listo? Este era otro ejemplo, otra familia que se ahorró un montón. No, 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 lo mismo. Qué pena, te hago una pregunta. ¿Cuánto es lo mínimo que puede incrementar la cuota al cliente? ¿Hay un tope? ¿Puede incrementar 20.000, 50.000? ¿O hay un Depende, límite? depende de dos cosas, de la altura del crédito y de lo que la persona quiera hacer, ¿sí? Yo sugiero generalmente el 20% de la cuota, pero hay cuotas que depende, es que depende de muchas variables. Por eso le decimos a la persona, déjese asesorar. La primera pregunta que se le hace es,
¿Cuánto sería lo máximo que estarías en capacidad de pagar de cuota para que te puedas ahorrar muchos años y muchos millones? Y ahí miramos y ya miraremos con la experiencia que tenemos qué le podemos explicar según su caso, porque eso depende de si está en VR, si está nuevo, si está antiguo, de la tasa. Son muchas variables. Cada crédito es como una huella digital. Yo he encontrado familias que, es más, esta semana tuve una que pasó el crédito de 25 a 5 y con lo que en realidad podía pagar. Simplemente que se lo entregaron a 30. Iba a pagar 30 años de intereses. En la sala hay alguien que tenga crédito en VR. ¿Nadie? Vamos a hablar brevemente de esto. Así se comporta un Sí, crédito. Señora, yo tengo crédito en UR. hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, qué rico. Te voy a explicar con mucho cariño. ¿Qué tanto sabes del VR? ¿Mucho, poquito o nada? No, la verdad, no mucho. Perfecto. Entonces, con mucho gusto, porque yo soy autoproclamada la detractora oficial del VR. Esta vaina me cae gorda. ¿Cuánto llevas pagando tu crédito? Ya voy a cumplir 3 años. ¿Y cuánto te ha bajado el saldo? Nada. Lo dije con ironía. Sí. Ok. No, realmente nada. ¿Y sabes por qué Pues no te ha así, bajado? por el UR, ¿cierto? Pero ¿sabes por qué no? ¿O no? ¿O simplemente estás resignada que no va? No, pues realmente no he como indagado mucho, pero por eso pues estoy aquí porque quiero aprender, quiero como Con saber mucho bien gusto. cómo. Esa es la idea de esto. Primero, imagínate que tienes un sistema de crédito que solo existe en Colombia. Esta vaina se la inventaron acá, ¿sí? Y es el único país que se le ocurre la belleza de amarrar la vivienda a la inflación. O sea, que ellos están garantizando con el sistema de crédito que se inventaron que si te prestaron, voy a poner un paralelo, una metáfora, para que tú compraras 3 cajas de huevo hoy, cuando termines en 30 años, ellos puedan comprar 3 cajas de huevo dentro de 30 años. Quiere decir que ellos no pierden nada de la inflación. Tú asumes la inflación por completo, ¿sí? Por eso es que el crédito, prestan a unos 50 millones y uno paga y paga y paga y paga cuotas y va a mirar y en la mitad del crédito debe 70. Si este fuera pues el ejemplo, ¿cierto? Se supone que ahí empieza a bajar. Ya vamos a entender cómo se comporta. ¿Por qué pasa eso? Resulta que el VR es una especie de moneda, digámoslo así. Depende, se llama unidades de valor real. Realmente es la VR, tengo que organizar esto. Es como si tú no debieras pesos, sino dólares, por poner un ejemplo, porque no tiene nada que ver con el dólar. Si tú debes $1.000 y los pagas con pesos y está a 3.000, 3 millones de pesos. Pero si debes $1.000 y está a 3.500, te vale 3.500.000. Cada mes el banco hace ese recálculo. ¿Cuántos URs me debe Ingrid? Tantos. ¿A cómo está el UR? A tanto. ¿Cuánto me debe este mes? Tanto. ¿A cómo está la cuota de Ingrid en UR? A tanto. ¿Cuánto está el UR este mes? Tanto. ¿Cuánto vale la cuota de Ingrid este mes? Tanto. Todos los meses hacen ese recálculo. Y entonces, ¿qué Buenas pasa, noches, Lina. señor? Buenas noches, Lina. ¿Cómo estás? Bien, Hablas con Wilson Daza. Qué pena interrumpirte. mucho gusto, Wilson. También estoy siendo partícipe. Yo tengo también un crédito con la vivienda. Ese me salió en VR a 30 años. Ya me iba a asustar usted. He venido pagando 7 años. Me prestaron 57 millones. Y a la fecha actual, después de estar pagando durante 7 años, estoy debiendo 69 millones. O sea, antes me ha aumentado, pero no se ha ido nada a capital. Lo que tú ¿Cierto? dices es más o menos relativo. Aquí vamos a mirar algunos casos. Hay peores, hay menos peores, pero no hay buenos. Yo no conozco el primer crédito en UR bueno, digámoslo así.
Resulta, todos los extractos, ustedes van a ir a mirar su extracto. ¿Se acuerdan que el compromiso del 2 es, a partir de ahora, conocer el extracto? En el extracto de una persona que tiene crédito en VR, tiene que estar esto discriminado. Saldo del capital en VR, valor del VR en la fecha, cuánto vale la cuota en VRs, cuánto de lo que vale la cuota se va a capital y cuánto se va a interés. ¿Listo? Todo eso en VR. Esta familia prestó 34 y 109 cuotas después va en 36. Imagínense, uno pagando cuotas de 467.000 pesos y no ha llegado a la mitad, está que llega, pero debe 2 millones más de lo que pagó. Antes de pandemia era así, después de pandemia es peor. ¿Por qué? Porque la inflación se disparó. Y como lo que mide cuánto vale el VR es la inflación, están peor los de ahora. Esta familia va en la 27, le faltan 356. Espérenme un segundo que es que me salté una lámina. Va en la 23, le faltan 360. Está debiendo 92 millones y le prestaron 85. Quiero que miren la variación. 778. Y al par de meses va en 825. 50.000 pesos. Más en un par de meses. Pero lo peor es que ya el saldo va en 96. Le subió 4 millones en 3 meses. Veamos qué pasa después. Tenemos una situación, no sé si Ingrid y el señor Wilson, no recuerdo, Wilson. Wilson, han dicho, uy, mi solución es cambiarme a pesos, de pronto, ¿sí? Y espero que no se los hayan cambiado a pesos. ¿Por qué? Cambiar a pesos es tomar la tasa de interés que tiene el crédito en VR, sumarle la inflación y esa es la nueva tasa que tiene el crédito en pesos. Esta familia tuvo ese problema. Tenía una tasa del 9.15. Si le hacíamos reducción, pues claro que es que la verdad yo los entiendo. O sea, perdónenme que me expanda en este caso, pero es que esto es horrible. 2.334.000 de cuota. Llevan 3 cuotas pagadas. Les prestaron 275 y van en 281. O sea, les ha subido 6 millones el saldo y llevan casi 7 millones en cuotas. En 3 meses. Claro, estaban desesperados. Se les propone hacer reducción, se les muestra que con 1.300.000, por ejemplo, en ese caso, podían llevar el crédito a 129 meses. Ya van a ver por qué hablo de 1.300.000. Más o menos las cuotas, siguiendo en VR, le iban a quedar en 3.711.000. Iban a terminar pagando, si la inflación se quedaba así, por ahí 850 millones de pesos. Esta proyección siempre se hace basado en que la inflación siga como está el día que se hace la proyección. Cuando la inflación baja, pues la proyección cambia. Se ahorraban 228 cuotas si tomaban la reducción. Pues les pareció muy alta la cuota de 3.700, no la tomaron, les dio susto, digamos, yo también estaría asustada, pero fueron al banco y dijeron, cámbieme a pesos urgentemente. El banco muy querido los cambió a pesos, pero como los cambió sin saber qué iba a pasar, les pasó la tasa del 9.15 al 20.33. Bancolombia obligatoriamente reduce 5 años, les quedaron 297 cuotas de 4.538.000. O sea, que le garantizaron al banco 1.347 millones por 281 que están debiendo. ¿Qué pasó ahí? Para mí, algo muy triste. Le van a dar 1.100 millones de pesos en ganancias al banco por una situación de la inflación. Eso es cambiar a pesos. Por eso le decimos a la gente, antes de hacer cualquier cosa, pídalo por escrito, revise, porque esta familia no tuvo más opción. Ya lo había firmado, ya le tocó aceptarlo, volvieron donde nosotros, ¿qué hacemos? Lo único que queda en un crédito de esos es reducir tiempo. Y para reducir tiempo hay que subir cuota. Y de 4.500.000, no podían pagar 3.700. De 4.500, ¿quién la sube más? Entonces creo que quedó claro que los cambios a peso hay que evaluarlos bien. Ahora, la reducción. Evaluemos una reducción buena, bien asesorada y bien hecha. ¿Listo?
A ver, ¿se me durmieron o están despiertos los que tienen VR? Cuéntenme a ver. Ingrid, Wilson, ¿despiertos o dormidos? Atento. Si estoy hablando muy Aquí rápido, me estoy, avisan, porque yo hablo rápido. vamos 300, bien. 307.000 de cuota tenía esta familia, ¿sí? Iba en la cuota 5, de esas que pagan puro interés. A mí la gente me dice, Lina, es que mi crédito de VR no abona nada capital. Sí abona. Les voy a demostrar que sí abona. El problema no es que no abone, el problema es la conversión que hacen cada mes con él. Analicemos datos. 307.000, está debiendo 64.000.003, le prestaron 60.800.000, o sea, debe 4.800.000 más, ¿cierto? En 5 mesecitos. Imagínese usted pagando una cuota de 300.000 pesos y deber 4 millones más en 5 meses. Cualquiera está loco, ¿cierto? Acá en la parte que les digo que se discriminan los valores, no les voy a seleccionar porque me sale ese botón. 188.713 es el saldo en capital en VR. ¿Lo ven? ¿Ya lo identificaron? La primera flechita. Aquí abajo. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Gracias. Es que necesito saber que vamos bien para no hablar sola. Dice que ese mes el VR estaba a 339.87. O sea, cuando yo multiplico 339.87 por 188.713, me da un valor muy aproximado a 64.003. ¿Por qué digo muy aproximado? Porque ahí no están los seguros y por cosas allá en los bancos. ¿Listo? De ahí salió el saldo. ¿Cuántas unidades me debe? ¿A cómo está? Ese es su saldo este mes. La cuota, dice valor de la cuota en VR, 849. Por 339, más o menos, 307.000. Eso es en la cuota 5. Veamos la cuota 6. Espérenme un segundo. 6. Ay, me pasé. 6. En la cuota 6, ¿qué variación tuvo el crédito? 311.000, subió la cuota. 64.747, subió el saldo. Pero el saldo del capital en VR es menos, vale 188.409. Antes valía 188.700. Bajó las 300 unidades que dice ahí abajo, que dice movimiento del capital en VR. O sea, el saldo sí está bajando. ¿Qué pasó? ¿Por qué debe más? Porque el VR subió 4 pesos. Este mes vale 343. Entonces, esta persona pide la asesoría, que le muestran las dos opciones. En la opción 1, en lo amarillo, es que estamos cambiando a pesos. Si cambiaba a pesos en ese banco, en ese momento del crédito, le quedaban 356 cuotas para que por los 62 millones iba a pagar 430 millones de pesos. ¿Por qué? Porque le quedaba la tasa en ese momento del 21.58. Ya fija, ya no le iba a subir más, pero era mucha plata. 430 millones por 62, 6.84 veces lo que le prestaron. Así como en el caso que les mostré ahorita. Ellos no tomaron esta, pero tomaron una reducción. ¿Qué hicieron? Lo máximo que le pudieran abonar al capital, porque eso es lo que había que extinguir, el capital. 62.961 van a terminar siendo 254 si la inflación se queda como está. Si la inflación baja, es un poquito menos. Yo soy sincera, yo todavía no he visto que cuando baja, baje, no. He visto que cuando sube, sube, sí, pero cuando baja, eso no baja. Pero esta familia va a pagar su crédito en 152 meses en vez de 356, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Cuotas de 538 que le van a seguir subiendo cómo se le comporte la inflación. Analicemos el resultado juntos. Le quedó en 558 3 meses después. Ella no me pasó el extracto del mes después, entonces no sé si es por el crecimiento de la UR. Vamos en 65.278, siguió subiendo. Pero es que miren que ya está la aplicación acá, ¿sí?
Dice, déjenme me devuelvo. Ahora la cuota en VR vale 1.546 VRs. Y el VR está más caro, está a 348. Subió otros 5 pesos. Pero ya debe 187.100. ¿Listo? Bajó un poquito. Pongan cuidado lo que pasa en 2 mesecitos de un crédito bien reducido. Solo 2 mesecitos y ya vamos en 185.000 de saldo. Y el saldo a la fecha ya empezó a bajar, porque cuando multiplicaron 185.000 por 351, porque el UR siguió subiendo, ya dio positivo. Positivo no, dio menos. Esto yo lo tengo analizado acá. Pueden ver, en junio debía 187.100. Miren que debía menos. Sí está bajando el saldo en VRs. En agosto debía 185.000. Aunque el valor del VR siempre ha subido, al multiplicar, en agosto ya le empezó a bajar la multiplicación. ¿Me hice entender? ¿O lo repito? Miren lo que participaba Capital antes. 303 unidades se iban a abonar al saldo cada que pagaba la cuota. Ahora se van 1.003 unidades. Entonces ese saldo de 185.000 ya no está bajando de a 300, ya está bajando de a 1.000. Y estaba dentro de la capacidad de la familia. Claro. Ingrid Wilson, ¿me hice entender? Sí, sí. Sí, ahí Sí, está, ahí claro. lo que se observa es que el abono a capital se triplicó. Sí. El abono, Y, exacto. y que Ya todo se lo que abona más está abonando, todo lo que le cambió a la cuota, se está yendo es a pagar esto, que es lo que hay que pagar. Esa es la gran diferencia. Si esto baja, el saldo en pesos tiene que bajar. Pues, al multiplicar, ya sabemos que la VR depende de la inflación y todo ese cuento. Pero si el saldo en pesos es menos, al multiplicar no tira más para arriba. Eso es todo. Además de que va a ser dueña de su casa en mucho menos tiempo. Sí, Entonces, básicamente hay 3 variables que son la tasa, el tiempo y el monto. ¿Sí? No podemos cambiar el tiempo. Perdón, la tasa. Es que mientras acomodaba aquí me enredé. No podemos cambiar la tasa porque usted ya la negoció. Esa es la que le dieron con subsidios o como fuera. Listo. No podemos cambiar el saldo porque ya lo tiene. Sí podemos negociar el tiempo. ¿Y cómo negociamos el tiempo? Cambiando la participación a capital de la cuota. Entonces, termino con esto. Esta es la propuesta que les tenemos. Para reducir el tiempo de la deuda y ahorrar tiempo y ahorrar intereses, debe saber que va a seguir en su mismo banco. No necesita cambiar de banco. No tiene que hacer un nuevo crédito y todos esos papeles malucos. Hay que actualizar a veces algunos soportes, ya su asesor le explicará cuáles. ¿Listo? Esto es aparte de la venta de cartera. La podría hacer si quisiera y aplicara, pero la ganancia ahí es así de chiquita, la ganancia aquí es así de grande. ¿Listo? Y más no estamos en época de vender cartera porque todavía las tasas están altas. Sin duplicar la cuota. Si la quiere duplicar, la puede duplicar. Ya miraremos cada familia en su capacidad qué quiere y puede hacer. No hay necesidad de hacer grandes abonos a capital, va a conservar todos los subsidios que tenga y a nosotros, nuestra gestión nos las va a pagar cuando su banco emita la prueba de que todo quedó perfecto. Plan de pagos, extracto, lo que sea que el banco emita. ¿Listo? Es el mismo banco el que le da la garantía. ¿Cuánto valen los honorarios? La pregunta que siempre me hacen. No sé. ¿Por qué? Porque depende de su crédito, de lo que se ahorre. Mi empresa tiene unas políticas. La única respuesta que yo le doy a todo el mundo es, reciba la asesoría que no tiene costo, no tiene compromiso, abra su mente, esculque en el bolsillo a ver cuánto puede ajustar la cuota, porque si no, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Mucha plata se está yendo a interés. La invitación es a la misma que les hice al comienzo. ¿Qué pasaría si se ahorra 5, 7 o 10 años de cuotas?
¿Qué podría hacer con eso? Eso es todo. Hacer los sueños de la familia realidad. Eso es lo que queremos. Para terminar, vuelvo y pregunto, ¿alguna duda? Luis, Ingrid, Lina, Luceni. ¿Tenemos dudas? Wilson, Yamilé. No, señora. Está Yo bien. tenía unas dudas, pero con lo que dijiste en la última, ahí está, pues que no se cambian los beneficios del gobierno y demás. Perfecto. Mi invitación es, cuéntenle a otras personas. No se queden con esto para ustedes solitos. Me da mucho pesar de la gente que está pagando crédito en VR porque no sabe qué hacer. Y en ese afán van al banco, lo cambian a pesos y miren cómo queda. Sin uno saber lo que hace, sin tener conocimiento, puede meter la pata. Vamos a buscar soluciones para trabajar para la familia. Eso es todo lo que hacemos en sus finanzas. Ayudarlos a que hagan lo mismo que los otros 14.000 ya hicieron, a mejorar el crédito. Ha sido un gusto y les Muchísimas agradezco gracias, mucho. demasiado buena la información, quedé muy alegre, feliz noche, muy positiva tu información y tu forma de expresar todo pues hay veces como si lo hacías un poquito rápido porque tienes el conocimiento, pero no es de manejo, ¿cierto? Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Luis, por tus palabras. Muchas gracias. Me encantó verlos. Una feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Esto es todos los miércoles a Gracias. la misma hora en el mismo lugar para que le cuenten a sus amigos. Gracias, Lina, Perfecto, muy para cada amable. quien. Quiero Gracias. verlos celebrar esos ahorros. Chao, chao. Chao. Discúlpame, te hago una Dime. pregunta antes de ir. Siquiera no había cerrado. Antes de Cuéntame. salir. Con gusto. Sí. ¿Cómo hago, o sea, para que podamos revisar y estar pues en contacto ya para mirar más el caso, pues ¿Quién te mi caso? invitó? ¿Quién te invitó a la charla? Pues la verdad me llegó un link, pero no sé. Responde por ahí ¿Con esta mismo. persona? Ah, ¿Qué dice listo. el link, Lina? Dime. Sí, Ingrid, ¿ya miraste en tu celular? Dale, mil gracias. Espera, Una Ingrid. buena. Espera, despacio. ¿Ya encontraste la persona? Espérame, voy a buscar. Mira, yo ahí te dejé mi número de teléfono. Cópialo. 302 Ok, sí. 465 3438. ¿Qué vamos a hacer? Si por algún motivo tienes enredado, no es sino que me cuentes de qué conjunto eres, por dónde te llegó tu nombre completo y yo encuentro quién fue el asesor que te invitó. ¿Listo? Listo, Muchas gracias, Lina. La mía sí perfecto, es mil Andrés gracias. Pitia. Excelente, excelente, Wilson. Vamos a mejorar ese crédito ya. Gracias. Listo. Feliz noche. Muchísimas gracias. Sí. Descansa. Chao, chao, feliz noche.